amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Ayer justo hacía 2 años que compraba esta maravillosa Les Paul, una R9 60 aniversario, ya muchos la conoceréis. Es una guitarra de la que estoy enamorado y llevaba años y años queriendo comprarla y por fin aquel día llegó hace 2 años y bueno, quería contaros mi experiencia con ella tras estos 2 años, tocándola. Y qué sensaciones me ha dado y qué tal en comparación con las otras Les Paul. ¿Por qué lo quiero contar? Porque creo que hay un cliché de que las Les Paul son guitarras con mucha masa, que son con mucha salida, muy rockeras. En parte llevan razón, sí, digamos, anteriores Les Paul eran así, pero no las reediciones, no por ejemplo la R9, R8, R7, que para el que no lo sepa, R significa reissue, que es reedición, pues sí, una R7 es una reedición del 57. No las Custom Shop, no, son guitarras, ya os digo, no con tanta salida, pese a tener puffs, y en concreto estas últimas, muchos amigos guitarristas que lo han probado, pues se han sorprendido bastante porque no es la típica Les Paul con una salida y esos medios graves tan poderosos, ¿no? Son guitarras con un sonido más, hay gente que dice que es como más Fender o más tipo Telecaster gorda y totalmente creo que es así, habría que diferenciar eso, ¿no? Las reediciones anteriores incluso con modelos estándar o cuáles eran los otros modelos, Classic, Traditional, etcétera, ¿no? Esos modelos son un poco más una Les Paul con un toque más moderno, ¿no? Más salida, con más medios graves, etc. En fin, ¿qué hay de diferencia entre una Les Paul reedición 59 del 2011 o 2008 con las nuevas 2019? Cambiaron varias cosas. Lo más importante para mí creo que fue la pintura de la guitarra. La nitro es súper fina. Si veis esta guitarra hace 2 años, aquí tenía como el típico sunburst naranjita, ya lo ha perdido, el rojo por aquí era mucho más intenso, ya vemos que ya no tiene casi nada rojo, es más anaranjado el color. Entonces la nitro que han empleado para hacer esta guitarra es muy fina. También me comenta mi amigo Tony de Vega Relics que el proceso de pintarla, también de cómo sacarle el color, no sé exactamente cómo era, pero me explicó y era diferente. Bien, esta guitarra creo que está escaneada de una Les Paul que tiene buena masa, que creo que es la Carmelita, está escaneada y es como exactamente igual, el mástil, etcétera, etcétera. Tiene las Custom Buckers, que son en pote, que es una maravilla, son microfónicas, no tienen el típico baño de cera, por lo cual la guitarra resuena increíblemente bien. Y otra cosa que mejoraron o hicieron más fiel a la Les Paul de finales de los 50 es que parece una tontería, pero para los fans de la Les Paul, como en mi caso, es bastante importante, ¿no? Lo que son los plásticos, el marco de las pastillas, el golpeador, ¿no? Tienen las proporciones y el color que son realmente, ¿no? O que eran realmente. Incluso la campana es diferente, ahora como el blanco es un poco más grande. En fin, los botones, por ejemplo, tienen la forma correcta. En fin, son detalles que para un friki o un apasionado de la Les Paul se da cuenta, pero si eres un guitarrista que simplemente le gusta la Les Paul y puede ser feliz con una Les Paul estándar o estudio, son buenísimas guitarras, pero esto es para, yo creo que es para más el amante de eso, de la 59, y que obviamente no puede comprar si no somos Bonamassa o no somos millonarios, porque ya están en unos precios estratosféricos. Así que bueno, quería contaros mi experiencia, voy a tocar un poco con ella y contaros a ver qué tal. Me voy a enchufar como siempre a este amplificador de Daniel, que es un tipo Plexi de 18 vatios, y a este amplificador también de Daniel, el Atreides, que es de 30 vatios, ¿vale? Así que vamos a escuchar esta guitarra.
momento, por ejemplo, que limpia, ahora sí que es cierto que tengo bastante saturación en los amplificadores y tiene ese rugido Les Paul, pero es una guitarra que si empleamos menos ganancia, yo os digo, si bajo, por ejemplo, el volumen, ya veis, amigos, una guitarra muy especial, con un gran sonido. Una guitarra muy fiel a lo que viene siendo las Burst de los finales de los 50, tanto por su aspecto, por su sonido. Decidme en los comentarios qué os ha parecido esta guitarra, si os compraríais una o os compraríais una estándar, que también están geniales. Era mi sueño, lo he cumplido. Amigos, muchísimas gracias por ver hasta aquí el vídeo. Suscribiros para más contenido. Os dejo por aquí otra lista más. Muchas gracias, salud, chao.